cuenta, pero quizás la última opción. Así que esto es el resumen de lo que implica salmonela. Vamos a pasar a otra que se llama Shigella o Shigellosis. Al igual que la Shigella tenemos pues clasificaciones. La Shigella, la cepa que nos produce la molestia se llama Shigella dysenteriae. El hombre es el principal reservorio y el que adquiere como esta, fecal oral es la transmisión, es decir, por contaminación de superficies o de alimentos contaminados. Para hablar de la Shigella nos da un cuadro similar al de la salmonelosis. Estamos hablando de diarrea, gastroenteritis, lo mismo que acá, mialgias, fiebre, pero hay algo de la Shigella que nos caracteriza sobre todo más que la salmonella y que tiene más probabilidad. No digo que estas no puedan tener similares síntomas, ¿no? Pero la disentería, sangre en las heces, siempre le tiene que hacer pensar a usted que su primera opción es Shigella. ¿Ya? Disentería, sangre en la diarrea, diarrea con sangre. Entonces, ese síntoma muy importante y además que se caracteriza por ser muy irritativa la diarrea de la Shigella. El paciente dice, me arde ahí abajo, en el recto, siento que sale súper caliente y ya está irritado el ano de tanto hacer. Entonces, ese síntoma también nos orienta hacia posibles infecciones de Shigella. Aparte de ello, tenemos que mencionar que la Shigella no tiene etapas crónicas, puede estar en nuestro organismo meses, ¿sí? Pero no lleva a cuadros crónicos de infección sistémica, al menos hasta el momento no tenemos registrado una shigellosis sistémica, como la salmonela que llega a la sangre, ¿no? Pero en la Shigella no, generalmente se logra limitar hacia la parte gastrointestinal. En cuanto a los métodos de diagnóstico similares, ¿no? Similares. Tal vez si aumentamos un síntoma, acá como les decía, esa sensación de tener algo ahí abajo, de estar irritado, lo podemos aumentar, se llama tenesmo, no sé. Esa sensación de que el paciente nos dice, siento que voy al baño, hago, pero siento que todavía tengo ahí heces fecales, que no he terminado de evacuar por completo. Tenesmo. Porque acá tenemos la Shigella dysenteriae, la Shigella sonnei, que habíamos hablado. En cuanto al tiempo de incubación y de los síntomas, es similar al de la salmonelosis. Y en cuanto a los diagnósticos, de igual forma, el inicial es un moco fecal. Y nos vamos con el cultivo y la PCR. Cualquiera de esas tres opciones son válidas y nos sirven para hacer el diagnóstico diferencial entre salmonella y Shigella, pero de cierta manera la clínica yo creo que es mucho más importante para diferenciar estas. Por ejemplo, la Shigella, a diferencia de una invasiva E. coli, es sumamente irritativa a diferencia de esta, ¿no? Incluso la salmonella tiene algunos síntomas más importantes a diferencia de la invasiva, porque si hablamos solo de la invasiva, E. coli invasiva, va a venir con síndrome de diarreico, gastroenteritis y fiebre quizás. Pero otros síntomas es un poco más rebuscado, más difícil de encontrar. En cuanto al tratamiento, para la shigellosis, como no tiene forma ni etapa crónica, se basa en estas dos opciones.
ciprofloxacina y acitromicina para Shigella. Nosotros tenemos esa suerte de que estas bacterias tienen en particular cierta sensibilidad hacia las quinolonas. Y quizá por eso es que es prescrito de manera indiscriminada el tema del antibiótico ciprofloxacina, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso la Sociedad Española de Gastroenterología nos da una pauta de tratamiento empírico, si se quiere, ¿no? Si usted está sospechando de bacteria, inicie este antibiótico que ahorita lo vamos a mencionar, cómo lo dan allá y cómo nosotros también lo damos cuando hay sospecha de gastroenteritis. Repito, no es el mensaje que usted se acostumbre a dar antibiótico, porque incluso la Shigella, la salmonela, el cuerpo se tiene que, no les estoy diciendo que la descuiden, ¿no? Es decir, se puede manejar con líquidos intravenosos o vía oral y manejar los síntomas hasta tener el cultivo, se puede, pero ahí hay esa contradicción, ¿no? Dicen, ¿qué tal si lo dejamos y esta salmonela pasa a la sangre y se hace tifoidea? El tratamiento es el mismo, pero no hay que descuidar al paciente, porque si es portador crónico o no, igual hay que iniciar el tratamiento. No lo podemos mandar a casa sabiendo que es portador asintomático o que va a ser portador asintomático, pero sin tratamiento. Entonces tenemos que tratar de llegar con el antibiótico que tengamos a la vesícula para tratar de eliminarlo. Y en la Shigella, bueno, la Shigella se autolimita, normalmente el cuerpo se encarga de resolverlo, pero manejar los síntomas es lo importante, porque a veces se manifiesta como una patología de gravedad, donde realmente requiere eliminar. Pues, ¿y eso de qué va a depender? De la cantidad del inóculo. No es lo mismo que yo me coma una manzana llena de Shigellas a que me trague 2 Shigellas, ¿no? Eso depende mucho también. Entonces, en esas infecciones severas, pues el antibiótico está indicado. ¿Cómo sabemos eso? Es muy difícil hacerlo, pero la sintomatología es lo que nos tiene que guiar. Una pregunta. Sí. Si el diagnóstico definitivo solo ahora es por cultivo de la salmonela, ¿tenemos que esperar el resultado para iniciar antibiótico o lo podemos iniciar antes? No, eso es lo que les dije, ¿no? Depende sí o sí de la sintomatología. Depende sí o sí de la sintomatología, ¿no? Si usted está con un paciente con factores de riesgo, anciano, niño y con muchos síntomas o inmunodeprimido, pues yo inicio tratamiento. Factores de riesgo. Si está con mucha sintomatología, 15.000 leucocitos, fiebre, artritis, pues lo recomendable es iniciar. Ahora, si es un paciente que no tiene sintomatología, que está relativamente tranquilo, 2 a 3 veces al día de posiciones líquidas, sin diarrea con sangre, sin excesiva cantidad de fiebre, porque estos llegan hasta 40 grados centígrados, ¿no? Entonces, si es así, esperamos el cultivo y lo podemos manejar únicamente sintomáticamente. ¿Ya? Ahora, el tratamiento empírico que les decía nos dicen una quinolona, y las dos opciones que nos dan son la ciprofloxacina y la levofloxacina. Dos opciones de tratamiento que se las emplea mucho. Por ejemplo, un esquema tradicional de la ciprofloxacina, 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días. Otros dicen, no, 5 nada, 10 días. Otros que incluso escogen un intermedio, 7 días. Pero hablamos entre esos rangos, de 5 a 10 días. ¿Ya? Ese quizás es el esquema más tradicional, más usado en cuanto a las diarreas. Tomate esta ciprofloxacina. Ahora, con levofloxacina es igual 500, pero cada 24 horas.
¿no? Igual por 5 a 7 días, para lo general la levofloxacina tiene más pegada, entonces es un tratamiento un poquito menos agresivo porque se toma 500 cada 24 horas. Tenemos otros esquemas de tratamiento empírico que antes se usaban bastante, trimetoprim, sulfametoxazol, el famoso cotrimoxazol, ¿no? Tómate un cotri, tómate cotri. Igual, el cotrimoxazol se utilizaba 2 veces en dosis doble, 7 días. Y ahora tenemos un medicamento que también lo hemos incluido en la parte empírica. Personalmente no lo estoy colocando acá, pero están las diapositivas del trimetoprim, sulfametoxazol. Pero no es algo que yo ya lo utilice, cotrimoxazol. Tal vez estos dos. Y otra que sí estamos usando mucho, y para este tipo de problemas, sobre todo, para la diarrea del viajero, rifaximina. De 400 miligramos, vía oral, cada 8 horas, por 5 días. Un antibiótico intraluminal, muy útil, muy bueno, ya que penetra solamente en la parte del intestino, no es sistémico. Algunos prefieren dar dosis bajas, ¿no?, de esto, porque también hay de 200. Es otra posibilidad, o 200 o 400 cada 8. Depende mucho de la flora, de la cantidad de bacterias que hay en el ambiente, del medio. Porque hemos hecho no hace mucho con la doctora Castro de infectología una comparación entre dosis de 400 y 200. La de 200 no nos servía para nada a nosotros. No ha dado la respuesta que queríamos. Entonces subimos la dosis a 400. Eso en cuanto a estas 3 infecciones. Creo que hemos tocado lo más importante de estas y vamos a concluir ahora con una infección oportunista que sí o sí la tienen que sospechar siempre. Vamos a borrar esto. ¿Puedo borrarlo, no? Mientras borra, una preguntita. Sí. Terminando esos medicamentos, ¿todos requieren probióticos después? Es muy buena pregunta. No necesariamente todos van a requerir probiótico. Es un hecho de que el antibiótico produce alteraciones en la flora intestinal, ¿no? Sabemos todos nosotros que la mayor cantidad de bacterias o la población bacteriana está en el intestino, y cuando uno toma antibióticos va a disminuir o dañar esto de la flora intestinal. ¿Cuáles son los síntomas que puede producir el uso de antibióticos? Incluso hacen dar diarrea a algunos antibióticos. Entonces, si usted le ha dado antibiótico a su paciente y después de haber tomado el antibiótico su paciente viene a consulta y le dice, sí, ya estoy todo bien por el tema de la diarrea, la fiebre, todo, pero últimamente siento que me hincho demasiado, no puedo comer tal cosa, estoy generando resistencia a ciertos alimentos, no tolero bien la leche, no tolero bien el queso, antes comía bien, ahora estoy empeorando. Esos síntomas te hacen pensar en que se ha alterado la flora intestinal. Y usted dice, bueno, entonces le hemos debido dañar, se ha debido dañar la flora. Y ahí quizás es necesario reponer. Porque hay otros, bueno, que su organismo se adapta muy bien, ¿no? Bueno, no hay problema, con el tiempo están normal, en unos días después del antibiótico, todo bien. Pero hay algunos que no. Y esos síntomas, como te digo, que son muy sutiles, incluso se confunden con el Helicobacter, ¿no? Porque cuando veíamos el Helicobacter hablábamos de distensión, de dispepsia, de malestar digestivo. Entonces, en este tipo de pacientes uno ya dice, ¿será realmente Helicobacter? ¿Será otra cosa? ¿Será un problema de la flora intestinal? Y en esos casos quizá es necesario un probiótico. ¿Okay? Ahora, este tipo de infección que vamos a hablar, que es el Clostridium,
difícil, ¿eh? Para empezar, es una bacteria que vive en el intestino humano. Es algo oportunista, si se quiere, y se aprovecha sobre todo de lo que su compañero mencionaba: uso de antibióticos. Uso de antibióticos. Hay uno en particular muy asociado a la etiología de este, que es la. Si vamos a pensar en Clostridium, pensamos en antibióticos, y los dos más estudiados, es clindamicina. ¿Para qué usamos la clindamicina? Sobre todo. ¿Ah? Esos tres grupos. Clindamicina usamos sobre todo para infecciones de piel, ¿no? De tejido celular subcutáneo, piel. Estamos hablando de Staphylococcus aureus, que produce el 98% de las infecciones de la piel. Si hablamos de infecciones de piel, hablamos de abscesos, celulitis, flemón, todo lo que ustedes ya conocen respecto a infecciones cutáneas. Carbapenémicos, sus dos máximos exponentes: imipenem, meropenem, de amplio espectro para gram negativos. Neumonías, infecciones urinarias. Punto final. Quinolonas, lo que acabamos de hablar, ¿no? Salmonela, incluso infecciones de orina también asociadas a las quinolonas. Y esto del Clostridium difficile produce un cuadro llamado colitis. Colitis pseudomembranosa. Es el clásico paciente, y sobre todo para pensar en Clostridium, aparte de los antibióticos, tenemos que también citar mayores de 60 años. Entonces, este tipo de infecciones va a producir una repercusión general importante. Produce esto de la colitis pseudomembranosa. Es el típico paciente que se ha internado al hospital por una neumonía, por cualquier infección. Y después de las 48 horas de que está internado o 72 horas de que concluyó el antibiótico, empieza a tener diarrea. Diarrea y diarrea con sangre, ¿no? Es decir, disentería. Si usted tiene ese antecedente, antibióticos, mayor de 60, y ha estado buen tiempo con antibióticos, piensa pues en colitis pseudomembranosa. Tiene que pensar, pero no debe descuidar las otras opciones. Puede que sea una salmonela, puede que sea una shigella, una contaminación, pero generalmente esto se maneja en ambiente hospitalario, ¿no? Es en ambiente hospitalario. Ahora, la colitis pseudomembranosa tiene un algoritmo también de diagnóstico, y para empezar tenemos dos serologías o dos pruebas. Una se llama glutamato deshidrogenasa, y las otras son las que tenemos en el medio, por lo general las toxinas A y B para Clostridium. Esas dos nos van a servir de diagnóstico. Cuando sospechemos de estas, hay que solicitarlas en las heces fecales. Glutamato deshidrogenasa y toxinas A y B. Indiscriminadamente pueden salir positiva una, negativa otra. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un paciente que ha dado positivo aquí, negativo aquí. Ahí nosotros tenemos un debate. ¿Y qué se hace? En esos casos se tiene que confirmar con una segunda toxina. O puede que salga GDH negativo y toxinas positivas. En ese sentido, únicamente es observación clínica. Pero si salen los dos positivos,
elevadísima probabilidad de que se trate de una infección por Clostridium, colitis pseudomembranosa. Y la colitis pseudomembranosa se caracteriza por eso, ¿no? Por presentar membranas en el colon, placas blanquecinas, placas o membranas en el colon. Y esas placas o membranas en el colon, ¿cómo las revisamos? ¿Cómo las identificamos? Con colonoscopía. Entonces, si quisiéramos realmente verificar que hay dichas placas, entramos con una cámara y revisamos, ¿no? Y decimos, ah, cierto, ahí está. ¿Podemos tomar biopsia de esas lesiones? Podemos tomar. Podemos mandar a cultivar esas lesiones, se puede mandar y con eso mucho más preciso todavía el diagnóstico. Pero, por lo general, nosotros llegamos hasta acá porque el tratamiento se tiene que iniciar de manera rápida. ¿Cuál es la complicación de la colitis pseudomembranosa más temida de todas? El megacolon tóxico. Fatal. Porque esto es similar a un laboratorio químico que tiene pues bastante cantidad de tóxicos, ¿no? Como habíamos dicho, el intestino es el mayor reservorio de bacterias que hay en el cuerpo. En el megacolon tóxico, todas las bacterias del intestino son tóxicas, es decir, se rebelan, si se quiere el término, y se vuelven patógenas. No hay antibiótico que pueda pegar a todas esas bacterias. Es un cuadro realmente fatal, difícil de manejar. Megacolon tóxico. Una vez que tenemos, y perdonen, pero nos hemos saltado aquí la clínica de la colitis pseudomembranosa, porque teníamos que hablar de la clínica, que vamos a poner antes de los análisis. En la clínica les decía diarrea con sangre. Diarrea, disentería, fiebre. Y si hay megacolon tóxico, ¿en qué pensamos? ¿Qué síntoma? ¿Cómo creen que se ve un megacolon tóxico? Puede ser estreñimiento, pero más que todo es como una peritonitis. Hay dolor abdominal excesivo, dolor abdominal generalizado. Entonces, esa es la clínica, ¿no? Clínica, tenemos los laboratorios y tenemos la confirmación de las placas. Entonces, una vez que tenemos ya todo y todo está apuntando hacia una infección por Clostridium, tenemos que darle el tratamiento. Y el tratamiento lo hacemos con vancomicina por vía oral. No tenemos vancomicina en tabletas en Bolivia. Lamentablemente tenemos que hacer preparados magistrales, ¿no? Diluir en una agüita, con una ampolla, hacer una especie de cóctel, hacer de tomar. Es algo ni siquiera demostrado por estudios randomizados que sea útil, pero bueno, es lo que tenemos. Y la vancomicina por vía oral es el único tratamiento, al igual que el metronidazol, se puede dar también para este tipo de infecciones. Pero esos preparados que han sido quizás en primera innovados acá en el servicio de infectología en el Hospital Viedma, hoy en día son nuestra mejor herramienta. Entonces, esas son las dos opciones de tratamiento para la colitis pseudomembranosa. Hasta acá es la
prueba que van a rendir el día viernes. Como les había mencionado, es 50% de las últimas 3 lecciones que hemos visto: parásitos, colitis, infecciones bacterianas. A eso le sumamos cirrosis y sus complicaciones, desde luego, ¿no? Encefalopatía, síndrome ascítico, peritonitis bacteriana. Y la otra mitad del examen son los otros temas que hemos visto en el año. Van a ser 40 preguntas, y esas 40 preguntas no va a haber, como los anteriores exámenes, las 5 últimas que tienen más puntaje. Van a ser todas del mismo valor, ¿ya? Entonces, chicos, nos estaríamos viendo el día viernes, que es su prueba, que yo creo que ya la voy a hacer llegar a su jefatura a más tardar hasta mañana. ¿Listo? Ok, si no hay más preguntas, ya se pueden ir. Doctor, usted no va a soltar el examen, ¿no?